precisamente la fe de Pedro, su confianza en Dios. Así como nosotros confiamos en Dios, Pedro confiaba en Dios. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Por eso nuestro tema se llama confianza en Dios. Hechos 12, 6 al 11. Hechos 12. Una noche estaba Pedro durmiendo sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro y que quedaba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron en la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: y ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos, que los judíos esperaban. Bueno, hasta ahí nada más. Quiero que veamos, en esta parte vamos a ver 3 cosas bien importantes. Primero, la confianza en Dios. Segundo, vamos a ver que cuando confías en Dios, Dios hace milagros. A ver, primero, nuestra confianza en Dios. Segundo, que cuando confías en Dios, Dios hace milagros. Y tercero, aunque Dios hace milagros, hay cosas que el hombre tiene que hacer. ¿Sí? Eso tome en cuenta, porque a veces hay que decir: yo tengo fe, y se cruza de manos y no hace nada. No, en el tercer punto vamos a aprender que hay varias cosas que, aunque Dios hizo el milagro, varias cosas hizo Pedro. O es más, le ordenó Dios que lo tenía que hacer él. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, por favor, pongan mucha atención. Quiero que esta porción de la Escritura se le quede en su corazón. A ver, hay una pregunta que yo quiero que siempre tomemos en cuenta: ¿cómo reaccionamos nosotros ante la adversidad, ante lo desconocido, ante lo que Dios va a hacer? ¿Oramos? ¿O vivimos una vida igual que la del mundo? A veces solamente nos quedaron los adagios esos religiosos que Dios te bendiga, hijo. Ni siquiera hemos orado. ¿Qué hacemos? ¿Realmente buscamos nuestra comunión con Dios? ¿O seguimos teniendo una vida religiosa? En el versículo 5, si ustedes ven tantito, retrocedemos lo de hace 8 días, Hechos 12:5, dice la palabra muy claramente que pese a la circunstancia que estaban viviendo, la iglesia, ¿qué cosa hacía? Oraban, no se alejaban. ¿Cuál es nuestro problema? Que cuando nosotros tenemos un problema, preguntamos: ¿por qué no fuiste a la iglesia? Ay, hermano, si supieras el problema que tengo, un broncón que tengo, pues es cuando más tienes que ir a la iglesia, ¿o no? Sí. Ay, hermano, es que estaba yo sintiéndome molesto de mi cuerpo y por eso ya no pude ir. Y entonces nosotros como que agarramos excusas para finalmente no ir a la iglesia. Yo les quiero decir que tomen en cuenta la palabra en el libro de Hechos. Van a encontrar varias veces la palabra perseverar. ¿La iglesia qué tiene que hacer? Perseverar. Ser constantes. ¿Alguien sabe Romanos 12:12? Gozosos, sufridos y constantes. A ver, ¿cómo dice? A ver, repítalo conmigo. Romanos, no fácil. Romanos 12:12. Gozosos de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que Cristo viene por nosotros. Gozosos de la esperanza. Sufridos, porque en esta vida no hay nadie que pueda decir: no, yo gracias a Dios
vivo en la nube. No, todos sufrimos. Ay, pastor, ¿usted también? Pues sí, soy humano, igual que ustedes. Si ustedes creen que yo no sufro, hermanos, sufro al verlo a ustedes. ¿Sí? Yo también sufro. Sufrido será tribulación. Pero hay algo que dice: constantes en la oración. Constantes. ¿Sabe que la iglesia hacía oración sin cesar? No paraban de orar por cualquier cosa. Tenían pretexto. Había una hermana que para trabajar. Hermanos, primero vamos a orar. Es que vamos a salir acá. Me sonaba exagerado, pero era correcto. Vamos a salir antes de lo que salgamos. Vamos a orar. Y ya saben, para comer, olvídese, se echaba una letanía de aquellas que esos niños de África que no tienen que comer, Señor, está bien, tenemos que orar. Pero para todo oraba. Y yo decía: no, este hermano exagera. No, más que así debe de ser. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Ok. No dice sin César, dice sin cesar. Ok. Entonces oraban. Y si una iglesia ora, les dije que tenemos que esperar que Dios haga algo. Ahora, escuche bien. Se acercaba el día, porque Pedro había sido apresado para un día especial, un día de fiesta, sacarlo y exhibirlo en público, porque recuerde que Herodes se quería congratular con el pueblo, quería agradar al pueblo. Entonces, cuando había gran multitud, dice: voy a sacar al apóstol Pedro. Si maté a Jacob, ¿cómo no voy a matar a Pedro? Pero es aquí donde yo les quiero decir, hace 8 días les decía, ¿cuál es la actitud de la iglesia ante las autoridades? Hermanos, dicen que el pastor no hace nada, pero el pastor tiene que poner en riesgo su vida muchas veces. ¿De verdad? El pastor pone en riesgo su vida. Y a veces dicen: pero ¿cómo no hace nada? ¿Para qué hablamos por él? No, yo le agradezco, de verdad. Hay hermanas, en Chocamán me decía una hermana: hermano, no se me escapa. Y me mostraba una hojita, tiene una hojita y en su hojita, ya bien maltratada, está mi nombre. Y digo: wow, qué padre. Y a veces pienso que Dios me respalda porque yo soy un hombre de oración. No, hay gente que está orando por mí. Y Dios respalda la oración de los santos. Entonces, me di cuenta que la hermana oraba por mí. Dije: ay, Señor, gracias. Yo no es por lo que yo oro, sino es por lo que otros están orando. Y también ustedes, ¿verdad? ¿Cuántas veces oran por mí? Dice que el apóstol Pedro, la iglesia, hacía oración sin cesar. ¿Por qué? Porque sabían que si habían matado a Jacobo, hermano, iba a matar. Herodes iba a matar a Pedro. No piensen que lo iba a sacar para exhibirlo, nada, lo iba a matar. Sabían de orar. Estos Herodes es lo que hacían, habían matado. Herodes no mató a Juan el Bautista, ¿sí o no? Ese era Herodes el Grande. Después vino su hijo, y el que está aquí es su nieto. Imagínense, y mataba a los que eran un peligro para su reino. Entonces a Pedro lo consideraron, porque le seguía una gran multitud, lo consideraban un peligro, lo apresó y lo metió en la cárcel. Entonces el versículo 6 dice: cuando Herodes le iba a sacar en aquella misma noche, Pedro estaba como hace 8 días lo jugamos. Veía yo, porque qué confianza en Dios. ¿Qué haríamos nosotros si nos dicen: ¿saben qué? En el Tratado de Córdoba, la fiesta nacional, porque sabían que la fiesta de Córdoba es una fiesta nacional. Bueno, en la fiesta de Córdoba, en los tratados, 24 de agosto, se necesita quemar. Y pues ese alguien va a ser un cristiano. Y resulta que cualquiera de ustedes es elegido.
¿Cómo se la pasarían en la noche del 23? Feliz, contento, ¿no? Ay, mañana voy a ser sacrificado, qué bueno, gloria a Dios. ¿Verdad que no? ¿Qué comer? ¿Qué es dormir? No, hombre, no duerme, uno no come. Yo el día que me iba a casar no podía yo dormirme. El día que me iba a casar, imagínense, que mañana sacrifican. No sé, pero todo nos emociona, o sea, para bien, o sea, también cuando hay algo mal. A vos no sé, le pasa que si tiene un problema, no duerme, no come. ¿Pasa o no? ¿Verdad que sí? Bueno, Pedro sabía que lo iban a sacar al siguiente día para sacrificarlo. Ahora, escuche bien. Dice ahí que estaba, pero Pedro, ¿cómo estaba? Durmiendo entre dos soldados. Les decía yo, recuerde, Pedro es un prisionero de alta peligrosidad. No era cualquier preso. Pedro ya se había escapado de la cárcel. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan salaron al coco? Los metieron a la cárcel. Dios los saca de la cárcel y cuando lo van a buscar, está bien. Oye, pero los varones que estaban en la cárcel estaban predicando en el templo. Eran peor que Chavo. Sí, por eso aquí en este caso, hermanos, le ponen, ¿cuántos soldados les ponen? Por de 4 por 4, 16. Ah, yo pensé que era 15. Bueno, 16. Y les digo, hay algo peculiar. En los soldados romanos, para que los presos no hicieran amistad con los soldados, lo que hacían era rodarlos. Y no era nada más que estaban ahí, pues, no, estaban atados a ellos. Vean, dice ahí en el versículo 6, dice, sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta. O sea, 4 soldados eran para custodiar a Pedro, para guardarlo ahí seguro. Y no solamente estaban ahí, sino que estaban atados con cadenas. Dormido en medio de los 2 soldados. ¡Qué confianza! Ese se parece a mí porque le digo que yo, ¿cómo dice el Salmo 4:8? En paz me acostaré y así mismo. Bueno, si tienes una quizá y clima, no importa que haga calor, ¿cómo te acuestas? Feliz, ¿verdad? No, pues sí. Pero si tienes 2 soldados atados a ti, estás encadenado, me daría esta pena dormir. Me pongo a pensar yo, híjole, van a decir que estoy roncando. ¿No? Imagínense en medio de 2 soldados, pero Pedro se sabía el Salmo 4:8, se lo sabía. ¿Cómo estaba durmiendo? En paz, hermano. El que confía en Dios, ¿qué es lo que debe tener? Paz. Por eso, hermano, yo a veces me extraño porque pero estoy confiando en Dios y andamos todos angustiados. ¿Cómo debemos estar? Confiados. Ok. ¿Por qué tenemos que estar confiados y en paz? Porque sabemos que aunque el problema sea grande, Dios obra en lo imposible. ¿Dios obra en qué? En lo imposible. Todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Mire, por favor, quiero que vea usted el texto. Versículo 7 dice que en medio de esa circunstancia de Pedro, dice, he aquí un ángel se presentó. Dice aquí que se presentó un ángel del Señor. Se presentó un ángel del Señor. Primero quiero que vean, porque la paz de Dios es la que se manifiesta cuando nosotros confiamos en Dios. Vayamos al libro de Isaías, por favor.
Isaías 26:3. A ver cómo dice. Tú guardarás, ¿cómo dice? En completa paz. Aquel, no a todos. No todos los que dicen ser pueblo de Dios, no todos los que dicen ser hijos de Dios, sino dice aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No me va a distraer, porque aquí se pierde o se ganan las batallas, aquí no en nuestro cerebro, en nuestra mente. Nuestro cerebro es en lo físico, nuestra mente es lo espiritual. Pero ustedes dirán, ¿cómo? Sí, nuestro cerebro es lo físico, nuestro cerebro se va a hacer polvo, pero nuestra mente no. Nuestra mente no. Entonces, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermanos, somos pueblo de Dios, pero a veces estamos pensando en otras cosas. ¿Y cómo se ve lo que pensamos? Por lo que hablamos. No, es imposible. ¿No? Mañana seguramente Pedro va a pasar a espada. Si eso hablamos es porque eso estamos. Pero si usted ora y usted está pensando en Dios, no, Dios lo va a sacar. Dios moverá todo lo que sea posible para que sea librado Pedro de ahí. Porque estamos confiando, pero tenemos que hacer con fe, porque dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe, o sea, no es estar conchudamente sin confiar en nada, no, estoy tranquilo, mi pensamiento está perseverando en Dios, porque tengo el conocimiento que Dios es poderoso, y Dios lo va a hacer, porque dice la palabra de Dios, todo el que espera en Él, verá la gloria de Dios. ¿No le dijo así a María, a Marta? ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿Qué esperaba? Que resucitara nada más a Lázaro, imagínense. Ver la gloria de Dios, ver el poder de Dios, ver el amor de Dios. ¿Cómo no se va a ver? Pero necesitamos creer, confiar, tener fe en Dios. Y entonces la paz va a gobernar nuestra vida. Mire, vamos al libro de Filipenses rápidamente. Filipenses 4, 8. Es bien importante lo que pensamos. No permitas que tus pensamientos sean distraídos en cosas superfluas, en cosas del mundo. No. Que tu pensamiento esté en Dios. Mire, dice la palabra, Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué cosa dice? En esto pensad. No seas catastrófico, no pienses en lo peor, piensa en lo que Dios puede hacer en ti y por ti. Mira lo que dice, lo que aprendiste. Es bien importante porque tus pensamientos gobiernan lo que aprendiste. Si aprendiste mal de Dios, eso va a gobernar tu vida. Pero si vienes a Cristo y dices, no, ya basta de eso, tengo que aprender algo diferente. Dice, lo que aprendiste hoy, si viste en mí, esto hace. ¿Y qué dice? La parte final, a ver. ¿Cómo dice? No, la parte final. Y el Dios de paz. Y el Dios de paz, ¿qué dice? Con vosotros. ¿Con quién estaba Pedro? Dios estaba con Pedro y Pedro estaba con Dios. Y estaba preso, y estaba en paz, estaba durmiendo tranquilamente, porque confiaba en Dios. Hermano, que confía en Dios no se tiene que angustiar en los peligros por las situaciones. Imagínense nada más por un momento a Daniel. Daniel, su confianza, su fe estaba en Dios. Él oraba. Dice, ¿cuántas veces oraba Daniel? ¿Alguien se acuerda? 3 veces. 3 veces al día oraba Daniel. Un hombre de fe, un hombre que confiaba en Dios. Cuando lo meten al horno, ¿sabe qué? Él no estaba con que mejor, más me hubiera valido mejor adorar la imagen de Nabucodonosor.
esa imagen de oro que hizo, me hubiera yo puesto, me hubiera evitado. No, ¿sabe qué dijo Daniel? No, ¿sabes Dios? ¿Sabes? Él, oh rey, dice que Dios nos librará. Su pensamiento estaba en quién? En Dios. Su fe estaba en Dios. Dios nos librará. Y si no nos librara, él dice, pues, sea lo que él quiera. No tenía la obligación Dios de sacarnos del horno, pero su fe en Dios hizo que los librara. Es más, estuvo ahí con ellos. Dice que cuando veían en el horno, dice, veo a otro como un hijo de hombre. ¿Quién era ese? Veo alguien como que es un hijo de hombre que está en medio de ellos. Ahí está. Pero no se quemaron nada. Es el poder de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. Lo que aprendemos, ¿para qué es? Para que nuestros pensamientos no sean gobernados por lo que aprendimos en el mundo, lo que aprendemos de la sociedad, sino que lo que Dios dice gobierne nuestro ser. Dice, y si eso pasa, el Dios de paz, ¿qué dice? Va a estar con el vecino. Estará con nosotros. ¿Con quién? A ver, dígalo conmigo. Aplíquenlo, hágalo personal. El Dios de paz va a estar conmigo. No estará el pastor, no estará el hermano, pero Dios nunca me dejará. Él estará conmigo. ¿Si estamos ahí? Esa es la convicción. A ver, Pedro, imagínense que hubiera dicho, qué mal agradecido a la iglesia. Están ahí orando, no vienen a verme. Mañana me sacrifican, ni un cafecito me trajeron. Que se hubieran pasado la noche llorando sabiendo que al otro día me iban a sacrificar. No. Pero sus pensamientos eran gobernados por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Por tanto, él estaba en paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a gobernar nuestros corazones en Cristo. Por eso miren, durmiendo. Eso es confianza en Dios. Amén. ¿Estamos? Por eso, hermanos, aprendamos esto. Es una lección para cada uno de nosotros. Aprendamos a confiar, no en el doctor, no en el abogado, no en el pastor, no en el hermano. Confiemos en Dios, porque dice la Biblia, no el hombre. Así se lo sabe, maldito el que confía. ¿Sabe por qué a la vez nos sentimos defraudados? Yo digo, no, ya no vuelvo a confiar, hermano, yo que esperaba. Porque nosotros creamos expectativas que el otro ni en cuenta. No, confiemos en Dios. Y Dios, lo que Él dijo, Él no lo va a negar. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que Él dijo y Él lo hará. Así que seamos fieles en Él. Aprendamos a confiar. Le dice, a ver, si estuviéramos enfermos, hermanos, confiemos en Dios y Él es nuestro sanador. Número 2, vamos a ver. Cuando confías en Dios, Dios hace el milagro. Rápidamente, ya vimos cómo confiar en Dios. Pero ahora, cuando confías en Dios, Dios hace el milagro. 12:7. Dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor. Vean, en este milagro hay varias cosas que subrayan. Quiero que subrayen, que recuerden. Primero, Dios envía a sus ángeles. ¿Alguien sabe para qué son los ángeles? ¿Para qué están? ¿Habrá ángeles realmente? A ver, busquen Hebreos 1:14. A ver, ¿para qué son los ángeles? A ver. ¿Para qué son los ángeles? ¿Para qué? Díganlo sin miedo, a ver. Para nuestro servicio, para el servicio de los que han heredado salvación.
¿Sí así dice o no? Espíritus ministradores. Espíritus ministradores. A favor de los que sean herederos de... A ver, ¿para qué son los ángeles? Para servicio a favor de los que sean herederos. Para el servicio de los que han heredado. A ver, ¿cuántos van a heredar salvación? Decía una hermana, dice, para los que van a ser salvos. Le digo, ¿usted no? Entonces, bueno, sí, también yo. Imagínense cómo que para los que van a ser salvos, no, para los que somos salvos. Entonces, ok, para los que vamos a heredar salvación, los ángeles están. A ver, Pedro era un heredero de salvación. Dios, cuando oyó la oración de los santos, envió a un. Yo les dije, los ángeles no responden a nuestras peticiones nada más, los ángeles obedecen a Dios, pero cuando un hijo de Dios cita la palabra de Dios, ellos ejecutan la palabra. ¿Qué estaría haciendo la iglesia? A ver, porque tenemos que ver eso. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? A ver, Salmo 103:20, a ver qué dice. Salmo 103:20, a ver, ¿por qué un ángel? Porque así de pronto de que, ay, pues un ángel llegó allí con Pedro, sí. Nosotros decimos, ay, ¿cómo no? Dios manda un ángel, sí, pero no estamos activando a los ángeles que obren a nuestro favor, porque los ángeles, les dije, sí obedecen a la iglesia y no la obedecen. Sí la obedecen cuando la iglesia ora la palabra de Dios, porque los ángeles obedecen a Dios. Miren lo que dice Salmo 103:20, dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. ¿Qué cosa hacen? ¿Ejecutan qué cosa? Entonces, si este ángel vino al apóstol Pedro que estaba en la cárcel, ¿por qué vendría? Porque la iglesia había orado la palabra de Dios y este ángel no le quedó otra más que obedecer a Dios, porque la iglesia estaba citando porque ellos ejecutan la palabra de. Por eso les digo, sí nos obedecen y no nos obedecen. Sí nos obedecen cuando nosotros citamos la palabra de Dios, no nos obedecen cuando queremos que hagan algo de nuestro capricho. Dios no, entonces los ángeles no van a obedecer, porque a quien obedecen es a Dios. Y ahí es donde compruebas que la palabra es de Dios, hermano. No es palabra de hombres, sino es que es palabra de Dios. Ok, entonces vamos a ver Hechos 27. Quiero que vean algunos ejemplos. Cómo Dios hace milagros enviando a ángeles. Miren, en el libro de Hechos, capítulo 27, nos habla del apóstol Pablo cuando iban rumbo a Roma, sufrió un naufragio. ¿Se acuerdan de ese viaje? El viaje que es el último viaje de Pablo y va para Roma. Entonces ellos desembarcan o llegan a Chipre. Pero para eso tuvieron que enfrentar una gran tempestad y dice ahí, porque esta noche, dice Saulo, esta noche ha estado conmigo, ¿qué cosa? Hechos 27:23. Esta noche ha estado conmigo un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Tomen en cuenta eso. No era un ángel que andaba ahí, no, era porque estaba al servicio de un heredero de salvación, en este caso Saulo. Por eso dice, de quien soy, hacia Dios de quien soy y de quien, a quien sirvo. Dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Qué tremendo, porque mire, aunque era uno que servía a Dios, que temía a Dios, que vivía para Dios, le bendijo a todos los que iban en este barco. ¿Sí? Vean ustedes, es bien importante que nosotros veamos, los ángeles hacen el milagro que Dios quiere para los que van a heredar salvación, pero necesitamos, porque ellos son servidores, dijimos, necesitamos nosotros orar la palabra de Dios. Los ángeles no obedecen cualquier cosa, los ángeles obedecen la palabra de Dios. Si un cristiano habla la palabra de Dios, los ángeles se activan. Nosotros no queremos a veces orar, ¿cómo nos manda su ángel? Pues Dios manda su ángel. Mire, vamos a ver, Jueces capítulo 6. En una época donde los amalecitas venían y le robaban todas las cosechas, todas las cosas a los de Israel, y Gedeón estaba escondiendo un poquito de lentejas que había cosechado, lo estaba escondiendo,
Y cuando lo estaba escondiendo, dice que se le aparece un ángel, dice, versículo 12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A ver, ¿qué se necesita para que Dios haga milagros, para que Dios envíe a sus ángeles? Ser esforzado. Y me llamó la atención, fíjense que yo aprendo cuando oigo, cuando me relaciono con otras personas. El pastor estaba diciendo, valientes son aquellos que perseveran en las cosas de Dios, sobre todo en la lectura de su palabra, en la oración, son valientes. Cobarde es aquel que se rinde. Lo contrario de valiente es un cobarde. Cobarde es aquel que deja la oración, aquel que deja la lectura, que no persevera. Y dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Entonces aquí me llama la atención porque imagínense que este hombre, Gedeón, era el más pequeño de toda la familia. Su familia era la más pobre. Y así estaba Gedeón. Y cuando se le aparece el ángel le dice, varón esforzado. Yo creo que Gedeón hizo lo mismo que yo. Cuando Dios me llamó decía, voy a ser pastor. Yo pastor, ¿qué voy a hacer? Yo no sé ni hablar. ¿Qué voy a hacer, pastor? Gedeón le dice, varón esforzado y valiente. Gedeón buscaba, ¿a quién le hablas? ¿A mí? ¿A mí? ¿Yo? Y sí, porque él vino para decirle a él que él iba, dice, a liberar al pueblo de Israel. Vean el versículo 13, por favor. Gedeón respondió, ay Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve, escuche bien, no dice, ve que yo te voy a dar, yo voy a estar contigo, yo voy a librarte, no, dice, ve, con esta tu fuerza. Y esto añado a lo que el tercer punto vamos a ver, lo que el hombre tiene que hacer. Porque aunque Dios es milagroso y tiene todo para hacer las cosas, hay cosas que se las deja a los hombres. Por ejemplo, ¿por qué no mandó al ángel a que librara al pueblo de Israel? No, nada más mandó al ángel y le dijo, tú vas a librarlos, con esta tu fuerza. Dice, ¿sí o no? Dice, no le dice con mi fuerza, dice, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los medianitas. No te envío yo. Y ellos no tienen que creer. No te envío yo. 34:7, a ver cómo dice. ¿Cómo? ¿A favor de quién? Está el ángel, pero acampa ¿dónde? ¿Qué necesitamos para que los ángeles vengan a hacer milagros en nuestra vida? Temer a Dios. Temer a Dios. ¿Quién no quiere que los ángeles estén? Ellos son los que activan. Si hay una palabra de Dios, ellos activan. Pero ¿quién no quiere eso? Más que a veces nos hace falta. Porque dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Así que hermanos, necesitamos tener muy en cuenta este texto porque lo citamos, pero dice ahí, alrededor de los que temen y los defienden. Miren, vamos a retomar un poquito, regrese a Hechos capítulo 12, versículo 7. Dice que viene el ángel, miren el milagro, dice, una luz resplandeciente. Luego, las cadenas, ahí en el versículo 7, ¿qué pasó con las cadenas? Vean el milagro de Dios. Le envía su ángel. Una luz resplandeciente en ese momento. Recuerden, era la noche. No había luz eléctrica como en nuestro tiempo. No. Era todo oscuro. Dice, una luz resplandeció. Luego, las cadenas se le cayeron de la mano. Y luego dice, los guardas no se dieron cuenta. Recuerden que los guardas estaban enfrente. Además de los que estaban al lado, estaban a la puerta otros. No se percataron. ¿No es un milagro eso? Luego dice, las puertas se abrieron. Imagínense que llega hasta la puerta de la ciudad y como si hubieran pisado un botón de esos que hay ahora, que
abre puertas automáticas, ¿no? Entonces no había eso. Dice que cuando llegaron a la puerta, ¿qué pasó con la puerta? A ver, veanlo, por favor. En el versículo 10. A ver cómo dice. ¿Qué pasó con la puerta? Se desabrió por sí misma. Ustedes dirán, la puerta, hombre. Le cierro aquí a ver cómo sale. Ya se dan cuenta que es un milagro. O sea, si hablamos de que Dios, cuando confías en Dios, hace milagro, primero les dije, envió su ángel. Segundo, una luz resplandeciente. Tercero, las cadenas. Cuarto, los guardias. Quinto, la apertura de las puertas. No de la puerta, de las puertas. Hermano, Dios sigue haciendo milagros. Amén. Ahora sí pasamos a lo tercero. Lo que el hombre debe hacer. Recuerden, lo que el hombre debe de hacer. O sea, porque también cae en el extremo a donde, pues si Dios hace milagro, pues aquí me siento, aquí espero, hay que Dios lo haga. No, hay cosas que Dios tiene que hacer, pero hay cosas que el hombre tiene que hacer. Mire, Hechos 12:8, por favor, quiero que vean. Cuando vino el ángel, ya su milagro les dije, cuando vino el ángel, luego le dice, perdón, antes, el versículo 7 le dice, levántate pronto. Lo primero que le dice el ángel es, ok, ya estoy aquí, levántate tú. No agarró el ángel y lo levantó, no, levántate. Hay cosas que tenemos que hacer. Levántate pronto. Nada de que, bueno, pues un día de estos me levanto. No, levántate. Pero aquí dice, levántate, ¿qué? Aprendamos cuando vamos a hacer algo, hay que hacerlo pronto, rápido, nada de que, se va levantando a cámara lenta. Entonces, hagámoslo, todo lo que hagamos, hagámoslo pronto, lo primero. Luego le dice, en el versículo 8, dice, cíñete. Hermanos, si vamos a hacer algo, cíñete, aprieta. ¿Sabe qué cosa quiere decir la palabra cíñete? Apriétate. Ceñirse el cinturón, por ejemplo. No como aquellos que traen hasta acá a media cadera el pantalón. No, cíñetelo en la cintura, cíñetelo. Apriétalo. ¿Sabía usted que cuando el cinturón se aprieta, usted puede correr? Imagínense, está hablando del calzado, ahí está hablando del calzado. Que trae uno las agujetas sueltas ahí, quiero caminar, solito te vas a caer. En aquel entonces eran sandalias, las sandalias tenían unas correas las cuales se amarraban, eso es ceñir. Pues miren, dicen, cíñete y átate las sandalias. O sea, póntelas y amárralas bien, porque se trata de caminar. Nada de que, pues me pongo mi pantuflita y ahí voy. No. Cíñetelo, vamos a caminar. ¿Se da cuenta que sí se trata de algo que tiene que hacer el ser humano? No de, pues yo creo en Dios milagroso. No, haz lo que tienes que hacer. Cíñete. Luego dice, escuche bien, envuélvete. ¿Se dice ahí o no? Dice, le dijo, envuélvete en tu manto, protégete. No, porque tú no puedes decir, soy hijo de Dios, no me pasa nada, que estoy frío, no. Porque a veces, yo tengo fe, a mí no me pasa nada. Y luego andan, no sé por qué me envuelve. Envuélvete tu manto, dice. Era de noche, hacía frío. Envuélvete en tu manto. Protégete, cuídate tú. No todo se lo dejes a Dios. Dios sí hace milagros. Pero imagínense, hay gente que está haciendo algo caliente y de pronto se sale. Yo no entiendo por qué me dio gripa. Pues sí. Cuídese. Aquí el ángel le dijo muy claramente, envuélvete tu manto. Y ahora sí dice, y sígueme.
No te vas a ir por donde tú quieras, sígueme. Yo tengo instrucciones de Dios donde te voy a llevar, así que sígueme. Sí tuvo que hacer Pedro lo que el ángel le decía. Escuche bien esto, porque esta parte a mí me preocupa, que a veces no lo decimos, ay, no, Dios me habla, Dios me hable, que Dios me diga qué voy a hacer. Pues siempre que venimos, Dios nos habla, y lo que nos habla quiere que lo hagamos. Y que no le añadamos, que no le digamos, bueno, sí hizo eso, pero yo lo voy a hacer a mi manera, porque se me hace que aquí le faltó. No, si hay algo que no entiendes, pregúntale a Dios. Ahora, si no queremos, nosotros tenemos toda la libertad. Yo siempre les he dicho, al pueblo de Israel le decía, avanza. Si saben que el pueblo de Israel le puso una nube, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Le puso una nube para que los protegiera del sol en el desierto. Y en la noche esa nube era una llama de fuego para que los calentara. Pero le dijo Dios al pueblo de Israel, el que se salga de la sombra de la nube muere irremisiblemente. Sí le dijo Dios. ¿Sabe qué hacía el pueblo de Israel? La nube avanzaba y ellos se detenían. La nube se detenía y ellos avanzaban. ¿Por qué seremos así? Luego decimos, yo no entiendo por qué me pasa lo que me pasa. ¿Por qué Dios se ensaña conmigo? No, somos nosotros los que hacemos, que no seguimos a Dios en lo que Él quiere que hagamos. Cuando el ángel le dijo, sígueme, tenía que seguirlo y no decir, aquí ya soy libre, a correr. No, lo sacó de la cárcel y lo llevó hasta la calle, hasta donde le dijo, ahora sí, aquí elige ya, sigue adelante. Hermano, pregúntele a Dios, siga las instrucciones de Dios. Estos 3 puntos nos tienen que dar enseñanza. Entonces, pero era importante esas 3 cosas. Primero, a ver, número uno, ¿qué? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Ok. Número 2. Cuando confías en Dios, Dios hace milagros. Número 3. Aunque Dios hace milagros, hay cosas que no puede ver. Ok. Esas cosas tomen en cuenta. Sí, hay que confiar en Dios. Sí, Dios hace milagros, pero hay que hacer cosas. ¿Ok? Las 3 cosas que tenemos que aprender de este pasaje. Yo creo que hay mucho más que aprender. Sin embargo, quiero dejarles esos otros textos rápidamente. El libro de San Juan, capítulo 11, versículo 39. Aunado lo que tenemos que hacer. Miren, San Juan 11, 39. Cuando Jesús le habían dicho que fuera a ver a su amigo Lázaro, no fue, murió. Y al 4º día se aparece, y cuando María lo ve, dice, espérate que mi hermano ya hiede, ya apesta, ya no. Sin embargo, él tenía el poder para levantar a Lázaro de entre los muertos. Pero había cosas que la gente tenía que hacer. O sea, Dios puede hacer milagros, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Primero, vemos San Juan 11:39, por favor. San Juan 11:39. Jesús les dijo, quita la piedra. ¿Quién la iba a quitar? Ahora, a ver, ¿quiénes iban a quitar la piedra? La gente, ¿no? ¿Tenía poder Jesús para decir, piedra, quítate? Sí. Pero no lo hizo porque hay cosas que el hombre tiene que hacer. Ahora, resucitó a Lázaro. Ya resucitó y uno dice, ¡oh, gloria a Dios, la resucitó! Pero en aquel entonces embalsamaban a los muertos. Los envolvían, parece como momias. Los envolvían con algunas telas, les echaban algunos perfumes. Lo resucitó, versículo 43, por favor. Versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atados las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, ¿qué cosa? Desatarle. Hagan caso, ¿no? Jesús tenía poder para decirle, Lázaro, se libre totalmente, caigan esas vendas. Tenía poder. Pero siempre Dios dejará
al hombre cosas que tiene que hacer. Así que pídale a Dios milagros, tenga confianza en Él que tiene el poder para hacerlo, pero recuerde, hay algo que tenemos que hacer. ¿Amén? ¿Sí o no? Ok, entonces, por favor, haga lo que hizo Pedro. Versículo 11 ya. Hechos 12, 11, dice así. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora entiendo. Yo espero que esa parte lo podamos declarar dentro de 8 días. Que digamos, ahora entiendo cómo Dios puede librarme. Porque Dios tiene el poder, porque Él puede hacerlo. Pero así Pedro, sí tenía fe en Dios, sí creía en Dios, pero hasta que le dice, ahora entiendo. Y lo básico es eso. Les he dicho, hermano, ¿saben qué evangelio vamos a vivir? Porque entendamos, no lo que conozcamos. Conocemos mucha Biblia a veces, pero no lo hemos entendido. Y solamente lo que entendemos es lo que vivimos. ¿Ok? Entonces yo les pido, en el amor de Cristo, pídale a Dios, yo quiero entender esto, para que dentro de 8 días dé testimonio, yo sea uno de los que dé testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. ¿Amén? Ok, pues de pie. Señor, te agradecemos en este mediodía por este tiempo tan hermoso que nos has regalado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Yo te doy la honra a ti, mi Señor.